Muy buenas noches, vamos con lo mejor de la información deportiva. Sigue todavía la resaca del Mundial de Rusia 2018, poco a poco comienza a llegar al país. Todos turistas, así los que vinieron por allá, bueno, la selección nacional lo sabemos ya desde semanas atrás, de días atrás estuvo acá, los directivos, la prensa también ya está llegando, y también le tocó turno al silbante mexicano César Ramos, quien representó no solo al país, sino también a la Confederación de la CONCACAF allá por tierras mundialistas, con un muy buen papel, hay que decirlo. Había la verdad poca expectativa sobre lo que pudiera hacer César en Rusia, porque aquí en el torneo local no es el, digamos, de los árbitros elite. Su designación para ir precisamente al Mundial generó demasiada polémica, había dudas sobre si de verdad se lo merecía, fue y cumplió con un gran trabajo. Lo mayor que alcanzó fue el partido por el tercer lugar, ahí estuvo como cuarto árbitro, ahí anduvo como cuarto árbitro mexicano. Hoy llegó precisamente a la Ciudad de México y se recuerdan aquella jugada precisamente en el partido de Portugal, una falta que no marca, y no fue falta porque no la marca, pero los portugueses consideran que sí. Viene Cristiano Ronaldo y lo encara, le pega un grito, pero enorme, a centímetros de su cara. ¿Qué le dijo aquella vez Cristiano Ronaldo? ¿Qué le gritó con tanta furia Cristiano en el rostro al árbitro mexicano? César lo explica a su llegada a la Ciudad de México. ¿Qué pasa acá? Se queda en cancha, me dice nada más, oye, creo que era falta, no falta ya. Yo le contesto que no, y al final va y se despide, ¿no? Un tipo muy educado, de muy buena manera. César, ¿te ves en Qatar 2022? No, para nada, ¿no? Me veo en la Liga Mexicana unas 2 o 3 semanas más, es lo primero, es la siguiente meta, el siguiente paso, ¿no? No sé ustedes, yo no le creo absolutamente nada a César, eso de que me dijo nada más, yo creo que es falta, y le dije que no, y me dijo, bueno, va, y se fue muy educado. Yo no le creo nada a César Ramos. Y bueno, el sábado debuta Cruz Azul en la cancha del Estadio Azteca y le están poniendo muy guapa precisamente a tono para esto. Va a estrenar pasto, el Coloso de Santa Úrsula, este pasto híbrido, se le llama, es de última tecnología, muy cerquita de ahí del Estadio Azteca, digamos a menos de 1 kilómetro en el centro de capacitación, donde antes se encontraban oficinas de la Federación Mexicana de Fútbol. Ahí es donde sembraron este pasto, donde lo trataron, es de última tecnología, es lo mejor que hay en cuanto a césped natural de todo el mundo, y es el que están colocando. Ya estamos viendo los trabajos precisamente desde que lo están quitando del CECAP para llevarlo al Estadio Azteca y cómo lo están colocando, así que tendrá una alfombrita a la altura el Cruz Azul en su regreso a la cancha del Estadio Azteca el próximo sábado 5 de la tarde frente al Puebla. Por cierto, hoy colas y colas larguísimas en las taquillas del Estadio Azteca, la gente todavía está ilusionada con este equipo. Y vamos a cambiar de tema porque mañana siguen las actividades del Mundial de Fútbol Americano Sub-19 que se está llevando a cabo aquí en la Ciudad de México. México se juega la vida frente a los Estados Unidos. La selección mexicana sub-19 de fútbol americano tendrá este miércoles la oportunidad histórica de romper la hegemonía que le ha marcado su similar de Estados Unidos cada vez que se topan dentro de un emparrillado. México y Estados Unidos se verán las caras en el Estadio Olímpico Universitario, al sur de la Ciudad de México, dentro del marco del Mundial de la Especialidad que se realiza desde el pasado fin de semana en nuestro país. Mexicanos y estadounidenses se enfrentarán por tercera ocasión en la historia del Mundial Sub-19 con números desfavorables para los nacionales. 2 derrotas por paliza a manos del conjunto de las Barras y las Estrellas. En el primer campeonato mundial celebrado en Canton, Ohio en el 2009, Estados Unidos blanqueó 55-0 al equipo mexicano. Para Kuwait 2014, los estadounidenses vencieron 49-14 a México. 21 Noticias. ¿Cuál es la jornada completa del día de mañana en el Estadio Olímpico Universitario? Por supuesto, el gran menú es este de México-Estados Unidos, pero hay otros 2 partidos también importantes. Australia enfrenta a las 10 de la mañana a Suecia y Japón se mide a las 12:30 a Canadá. El gran platillo, ya lo dijimos, a las 3 de la tarde, México frente a los Estados Unidos, esto en el Estadio Olímpico Universitario Casa de los Pumas. Y ya para despedirme, compañeros, ¿saben cómo queda el cuerpo de un ciclista? Ahorita está realizando la Tour de France, el circuito más famoso de todo el mundo del ciclismo. ¿Saben cómo queda el cuerpo de un ciclista después de pasar una prueba de montaña, una ruta de un tramo de los de montaña? Mayugado, ¿no? Se llama Bob Jungels y subió esta foto después de pasar lo que él llamó el infierno. Vamos a verlo y cómo no va a ser. Vean cómo le quedó el cuerpo después de acabar esta parte del Tour de France, esta ruta que fue por las montañas allá en Francia. Este hombre es inglés es Bob Jungels, y así en sus redes sociales así lo puso, ¿no? Recién acabo de pasar por el infierno, las colinas, las montañas del Tour de France. Y así le quedó el cuerpo
Me ponían ahí, le ponían en Twitter que si se trataba de pelear con tiburones y cocodrilos, ¿no? El Tour de Parece, France, porque así pareciera así terminan los ciclistas de la Tour de France. Para aquellos que dicen que el ciclismo es nada más fuerza en las piernas y nada más, pues ahí está la prueba de que no es así, se necesita mucha valentía, mucho tesón para estar ahí. Es de información deportiva, muchas gracias. Muchas gracias.